y de dar conocimiento a toda España de lo que en Murcia somos capaces de hacer. El look de nuestro casino y el bien hacer de un foro social, independiente, privado, que impulsa la acción civil de la sociedad murciana que quiere tener imaginación en unos momentos tan difíciles como estamos viviendo. El acto va a desarrollarse como está siendo habitual en nuestras citas. En primer lugar, le saludará el presidente del Foro del Consejo de Patronos, José Luis Mendoza, y procederemos a almorzar. Una vez llegue el momento, se procederá a la presentación de nuestro ponente a cargo hoy del embajador murciano y murciano con mayúsculas, porque ejerce de murciano y divulga Murcia con honor, José García Bañón. Posteriormente tendrá lugar la ponencia y una vez finalice la ponencia del fiscal jefe, de don Eduardo Torres Dulce, procederemos también a la moderación de preguntas, esas preguntas que las azafatas irán recogiendo de ustedes mesa a mesa y que serán trasladadas en una moderación que llevará a cabo el periodista Alberto Aguirre de Cárcel, director de La Verdad. Así que, sin más, les dejo con el presidente del Consejo de Patronos del Foro Nueva Murcia, José Luis Mendoza. Muchas gracias. En nombre del Foro Nueva Murcia, de todos los miembros del Consejo de Patronos, les doy la más sincera bienvenida a este bello acto que vamos a tener en este bello lugar del casino ya restaurado totalmente y que es un símbolo muy importante para Murcia. Es un honor tener con nosotros al fiscal general del Estado, por todos conocido, don Eduardo Torres, que nos acompaña y que, espero que su participación cree en todos nosotros un estado de opinión muy favorable en relación con la justicia y el derecho. Él es un gran amante de la justicia y el derecho. Podemos decir que goza de un gran prestigio en la carrera fiscal, sin lugar a duda. Lo consideramos un gran profesional, muy libre, coherente, honesto, un firme defensor y cumplidor de la ley, con un gran sentido del deber. Como sabéis, durante el Gobierno socialista fue el que más votos obtuvo en las elecciones al Consejo Fiscal. También es un gran defensor de los derechos fundamentales que defiende nuestra Constitución y también de los valores humanos y cristianos, de los valores éticos y morales del humanismo cristiano, del que también nosotros en el Foro somos grandes defensores, del derecho y de la dignidad de la persona humana. Cómo no tenerle presente en este día por su amor al cine, un gran crítico de cine que hemos tenido ocasión de escucharle en varios programas de televisión y, sin lugar a duda, es un honor tener con nosotros también al embajador García Bañón, un gran murciano de pro, yerno del Ángel de Budapest, como todos sabéis, y que gracias a él ha sido posible el que hoy tengamos con nosotros al fiscal general del Estado. Bienvenidos, buen provecho y muchísimas gracias. Señor fiscal general del Estado, yo tendría que decir que usted me ha quitado la presentación del señor fiscal general del Estado, de modo que casi vengo sobrando aquí. Voy pues a completar unos cuantos detalles pequeños que conozco yo de la vida del fiscal general. El Foro Nueva Murcia, cuya historia está ya llena de éxitos por la excelencia de quienes han desfilado por él, me honra hoy con la participación en este acto. Se lo agradezco muy sinceramente, pero no acostumbrando a ser una redundancia el comienzo de una presentación, creo que yo la estoy cometiendo al pretender descubrirle a ustedes una de las personas más conocidas actualmente en España, que además ocupa el cargo más delicado en el organigrama del Estado. Me gustaría, pues, ahondar en otras facetas que han salido menos a la luz sobre el carácter y la actitud ante la vida del fiscal general del Estado. Algunas de ellas, quiero creer, que las he ido profundizando en lo que comenzaron siendo unas sesiones de cine y de teatro compartidas y se convirtieron en una buena amistad.
Este madrileño, que a los 25 años entraba en la carrera judicial, ha tenido una brillante trayectoria en ella, donde ha sido teniente fiscal, fiscal de sala, fiscal del Tribunal Constitucional y del Supremo, coordinador y componente del libro blanco elaborado por el Consejo Fiscal, fiscal en ese mismo Consejo y autor de numerosas publicaciones. El señor Torres Dulce pertenece a una familia que ha dado muchos y muy leales y muy distinguidos servidores a España. Por ese largo y cotidiano contacto con la realidad de la nación, el fiscal general está muy cerca y palpa a menudo el sentir de nuestro pueblo. Sabe bien lo que a éste le preocupa y sin duda le angustia, como ocurre en estos momentos. De su rectitud y de su independencia ha dejado ya pruebas fehacientes en el periodo que lleva en el puesto, cumpliendo el programa que esbozó en su discurso del 18 de septiembre del año pasado. La prensa viene recogiendo a diario sus intervenciones y tengan ustedes la seguridad que no se saldrá ni un ápice de esa línea. El fiscal general no es hombre que se amilane o se arredre por lo que sucede a su alrededor o ante las presiones interesadas. Probablemente asistimos, y no solo en España, al fin de unos sistemas económicos, políticos y sociales que no pueden seguir sosteniendo el mundo en que habitamos. Ya le tocó verlo con gran antelación a Tocqueville en su primer viaje a América en 1831, cuando abogó por una ciencia política nueva que diera a la sociedad civil el papel que ya empezaba a tener en aquel territorio, porque era ella la que estaba creando progreso y riqueza. Hoy se está operando un fenómeno similar, cuya base ha de ser la justicia, pilar de la democracia y de la libertad. De esas tres palabras es donde yo coloco mi fe y mi confianza en Eduardo Torres Dulce, cuyo espíritu luchador y temperamento ecuánime contribuirán al necesario fortalecimiento de las instituciones que han de aplicar los postulados del Estado de Derecho que hemos elegido y en el que queremos vivir. Y como tenemos el tiempo muy ajustado, les dejo a ustedes con el conferenciante agradeciéndoles su atención. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia, excelentísimo señor fiscal superior de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, excelentísimo señor consejero de Presidencia, querido compañero Manolo Campos, excelentísimo, ilustrísimo señor presidente de la Audiencia, señor presidente del Foro Nueva Murcia, señores patronos, queridos compañeros de la carrera judicial y fiscal, señoras y señores, queridos amigos. Créanme que para mí es un verdadero honor y un placer estar con ustedes aquí esta tarde en Murcia, en primer lugar y fundamentalmente porque, como he tenido ocasión de expresar a la prensa antes de entrar en este acto, una de las obligaciones del fiscal general del Estado, al menos desde mi punto de vista, es mantenerse en permanente contacto con la sociedad. No puede entenderse una administración de justicia separada de los intereses sociales del día a día y, muy particularmente, soy de los que con Isaiah Berlin, con Toynbee, con Popper, con Milton Friedman, creo firmemente que una sociedad civil fuerte hace una democracia fuerte,
una convivencia mucho más rica, mucho más beneficiosa para todos. Y ustedes, a través del Foro Nueva Murcia, como en el resto de los ciudadanos, forman parte de esa sociedad civil que debe día a día trabajar en pro de hacer más creíble, más exigente la democracia en nuestro país. En segundo lugar, y fundamentalmente, porque créanme que además no es un rasgo de humor, hacen ustedes un acto de caridad sacando al fiscal general del Estado del despacho de Madrid, permitiéndole además de partir en un foro, no sé si relajado, pero sí permitirle expresar además todas aquellas inquietudes que le mueven en su devenir diario. Creo igualmente que una de las obligaciones del fiscal general del Estado es de vez en cuando hacer pedagogía de la justicia y pedagogía de una institución que a veces se entiende mal, que aparece velada por determinados prejuicios, desde cinematográficos hasta mediáticos, como es el Ministerio Fiscal, a cuya tarea de levantar el velo de lo que significa el Ministerio Fiscal, estoy especialmente dedicado. Quiero agradecer muy especialmente a José Luis Mendoza sus cariñosas palabras de presentación en este acto y muy especialmente al embajador de España, don José García Bañón, que, llevado de su amistad, ha hecho un elogio ciertamente inmerecido de mi persona. Si estoy aquí es fundamentalmente no por su insistencia, sino por su amistad, que agradezco muy públicamente. Finalmente, mis palabras, que quiero que tengan un espacio de tiempo relativamente corto, creo que después habrá la oportunidad de un coloquio que siempre es peligroso para el fiscal general del Estado, dicho sea de paso, pero que acepto como parte de mi misión pública que ya he expresado. Se ve además peligrosamente cercado por una comida excelente, bien regada por estos caldos de Jumilla, que me hace recordar las palabras que mi querido amigo y compañero Antonio del Moral, actualmente lo tenemos cedido la carrera fiscal a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, suele decir en estas ocasiones. A estas horas de la tarde, lo importante de un conferenciante, de un coloquiante en mi caso, porque lo mío va a ser no una conferencia formal, sino una charla, tiene dos objetivos. Uno, no despertar a quien esté dormido y conseguir mantener despierto a quien se mantenga. Voy a ver si después de esta excelente comida logro estos objetivos que así están previstos. Voy a hacer una serie de reflexiones en torno a lo que significa hoy en día la justicia en España y el papel que el Ministerio Fiscal tiene presente en la misma. No es tarea fácil la aceptación de lo que significa justicia. Como quizás sepan ustedes, a mí me gusta el mundo de la cinematografía, he sido crítico de cine hasta hace poco y me gusta citar el final de una película de Woody Allen, Annie Hall, en el que el protagonista ve desaparecer por la Quinta Avenida de Nueva York al amor de su vida y dice, bueno, la vida es como un chiste de judíos, como el tipo que va a ver al médico y le dice, doctor, mi hermano Samuel, que se ocupa de los negocios familiares, se cree que es una gallina. Y el doctor le dice, bien, tráigamelo y le curaré el complejo. Doctor, ese es el problema, es que necesitamos los huevos. Bien, pues esta paradoja es con la que a menudo nos enfrentamos cuantos trabajamos en la Administración de Justicia. De alguna forma la sociedad exige justicia y tiene toda la razón en demandar justicia, pero difícilmente la sociedad está de acuerdo en pagar a veces penosos peajes de cara a la opinión pública. Presunción de inocencia, garantías frente a las víctimas, de gente que, como decía Félix Frankfurter, un magistrado de la de la Corte Suprema de Estados Unidos, decía, los grandes avances en derechos humanos se han logrado en procesos penales con gente muy desagradable. Y es verdad, es que precisamente la convivencia social se asienta sobre reglas de conducta de derechos fundamentales que permiten a todos, incluso a las personas menos comprometidas con la sociedad, más desagradable, tener ese amparo. Esa paradoja de la justicia, de exigir justicia, pero además todo tipo de garantías, es de alguna forma un peso inevitable con el que nos enfrentamos cuantos trabajamos en la Administración de Justicia. Si ustedes leen la Constitución, quizás entre los derechos fundamentales no encuentren la idea de justicia, pero está mucho antes. Está en la verdadera base del Estado social y democrático de derecho que los españoles nos hemos dado desde 1978 y está en la idea del valor justicia. Miren ustedes, sin Estado de Derecho no hay sociedad de libertades.
no hay vida cotidiana. Sin el Estado de Derecho y sin jueces independientes y fiscales imparciales, es difícil que una sociedad no camine hacia la ley de la jungla, hacia los ajustes de cuentas, hacia el dominio de los poderosos. Esta idea de lo necesaria que es la justicia con todos sus defectos, con curar el complejo de gallina y necesitar los huevos, es algo que yo continuamente estoy proclamando. En estos momentos en los que la democracia en general y muy particularmente los sistemas de participación política en la democracia a través de los partidos políticos están puestos en tela de juicio y en cuestión, es momento para meditar acerca de que no sea cierta la afirmación brillante como butad de Jorge Luis Borges cuando decía que la democracia es pura superstición y el abuso de la estadística. Es mucho más. Es una forma de convivencia dados los unos a los otros. Con Churchill habría que decir que no es el mejor de los sistemas posibles, pero es el más eficaz para asegurar la convivencia entre unos seres humanos que se dotan a sí mismos de libertades. Deslegitimando instituciones, aunque sea legítimo criticarlas, y criticarlas severamente, hacemos un flaco favor a la democracia, hacemos un flaco favor a la convivencia y tenemos una historia en este país que no augura nada bueno cuando las instituciones no son respetadas y cuando las banderías y los intereses y prejuicios dominan en la sociedad. Yo quiero decirles a ustedes que con todos los defectos que tiene la Administración de Justicia, asegura aún hoy por día la convivencia entre los españoles. Otra cosa es que podamos demandar un funcionamiento mucho más eficiente, mucho más eficaz para hacer real en el día a día el valor justicia. Que la justicia no pierda el sentido de la realidad social a la que se debe y no solamente como un mandato del Código Civil en cuanto a la interpretación de las leyes. Miren ustedes, durante muchísimo tiempo los que trabajamos en la Administración de Justicia hemos puesto de manifiesto la necesidad de que el Estado, los poderes públicos, pero ustedes también, la sociedad, se comprometan con la idea de justicia. Y esto se evidencia pura y simplemente en la adscripción de medios presupuestarios para la Administración de Justicia. El Estado español, y aunque ha crecido en los últimos tiempos, está en una posición media-baja dentro de la Unión Europea en cuanto a la ratio de medios que presupuestariamente dedica la sociedad, ustedes, nosotros, a la Administración de Justicia. ¿Es la gran solución de la Administración de Justicia? No. La solución de la Administración de Justicia somos jueces y fiscales, abogados, procuradores, secretarios y el personal auxiliar. Que sepamos cumplir con nuestras obligaciones, que tengamos criterios de control de calidad, que seamos autoexigentes para expulsar de la Administración de Justicia a aquellos que negligente e imprudentemente, con carencias de contenidos y recursos técnico-jurídicos o simplemente deseos de trabajar, no estamos cumpliendo. Esa autoexigencia nos la debemos y deben de ser exigidos. Pero también debemos decir desde el primer momento el continuo olvido de que hemos sido objeto la Administración de Justicia por parte de los poderes públicos. No hemos sido un valor electoral o, como dijo a una comisión de jueces y fiscales Abril Martorell, vicepresidente de la UCD, ustedes no tienen tractores. Desgraciadamente, los tractores a lo mejor el día 20 están en los juzgados de la Administración y en las fiscalías de la Administración de Justicia. Creo que es la hora de reivindicar al Estado central y a los Estados autonómicos una mayor atención de partidas presupuestarias, incluso en crisis, respecto de la Administración de Justicia. Administrar justicia forma parte de las exigencias del Estado y esto exige fundamentalmente una dedicación presupuestaria que en términos medios bajos no se ha tenido durante un cierto tiempo y que conviene reclamar desde ya. No solamente hay que crear plazas de jueces y fiscales, soy escéptico al respecto. Hay que hacer un análisis serio acerca de si tenemos suficientes jueces y fiscales o además hay que hacer determinadas podas que permitan que a la Administración de Justicia, a los juzgados y tribunales, lleguen aquellos asuntos que deben de llegar. Debemos de exigir previamente a la Administración que sea legal, que sea imparcial,
que resuelva los problemas de los ciudadanos y que no los difiera posteriormente la Administración de Justicia. Esta es una de las razones por las que está tan sobrecargada la jurisdicción contenciosa administrativa, porque las administraciones públicas no están funcionando con la legalidad, con la imparcialidad y con la eficiencia para dar respuesta a los ciudadanos. En segundo lugar, he de poner de manifiesto el enorme retraso que desde el punto de vista de utilización de tecnologías y particularmente de sociedades de la información, de la comunicación, tenemos en la Administración de Justicia. Cualquiera de los que trabajamos en la Administración de Justicia demandamos lo mismo que sucede en la Administración tributaria, que con tocar una tecla de ordenador saben toda nuestra vida tributaria, al menos de lo que disponemos, digamos, en términos A, ahora que estamos muchas veces en términos B. Igual sucede con respecto a la seguridad social y de igual forma en tráfico. Si estas actividades son tan importantes para la convivencia social, para la eficiencia del Estado, ¿por qué no sucede exactamente para la Administración de Justicia? Miren ustedes, yo como fiscal general del Estado me enfrento a una situación caótica desde el punto de vista tecnológico. Tengo 8 sistemas de aplicaciones informáticas completamente diferentes y muchos de ellos incompatibles deliberadamente entre sí. No hemos logrado ni la interacción entre los sistemas de juzgados y los sistemas de fiscalía, con excepciones lógicas, ni el ingente término presupuestario y económico que las autonomías, muy especialmente, y el Estado central han hecho en inversiones tecnológicas. Estamos atrasadísimos. Y las notificaciones las sigue llevando el correo, las siguen llevando los antiguos agentes judiciales. No hay forma humana de hacer notificaciones de otro tipo. No ha llegado la sociedad de la comunicación a la Administración de Justicia, sino de forma absolutamente fragmentaria. Es cierto que muchos de nosotros nos resistimos a hacer actos procesales por videoconferencia, lo cual es absurdo, pero no está todavía la firma electrónica cuando en muchos aspectos esa firma electrónica sería modo y garantía de eficacia y de eficiencia. Son estas unas reflexiones a vuelo pluma para trasladarle que tenemos, en primer lugar, una obligación esencial los jueces y fiscales de ser eficientes, de ser eficaces, de autorregularnos, que tenemos buena culpa de que la Administración de Justicia en ciertos momentos, en ciertas situaciones y en ciertos lugares no esté funcionando, que no depuramos nuestras responsabilidades, pero en segundo lugar debemos de ser igualmente serios, exigentes, para decirles a ustedes, para decirles a los poderes públicos y a la sociedad que difícilmente podemos actuar en muchas ocasiones sin una modernización real que pasa por una presencia creciente, activa, realista en términos de presupuestos de la nación, de presupuestos de las comunidades autónomas. Nosotros, por parte del Ministerio Fiscal, hemos decidido emprender en esta tarea de ayudar a la modernización de justicia un camino radical. Aproximadamente desde hace un año, todas las fiscalías de España están trabajando en los materiales para elaborar un libro blanco. Yo sé que cuando se dice libro blanco, mucha gente se echa a temblar. Dios mío, más retórica, más cosas inconcretas. Pues no, el libro blanco del Ministerio Fiscal, que será presentado a la sociedad, a los poderes públicos, al Gobierno y al Parlamento aproximadamente en torno al mes de junio de este mismo año, supone una radiografía introspectiva, pero también extrovertida de lo que significa el Ministerio Fiscal. Hemos reflexionado durante un año acerca de qué misiones tenemos y qué misiones podemos cumplir o no podemos cumplir. Fíjese que el Ministerio Fiscal está presente desde la tutela de los discapacitados y los menores, todos los procesos de familia, todos los procesos de derechos fundamentales contenciosos administrativos, actualmente todos los procesos de índole laboral en los que se alegan derechos fundamentales y todo el magma del proceso penal. El proceso penal, y aunque sea una cifra meramente referencial, supone 5 millones de diligencias previas al año, a los que tienen que hacer frente aproximadamente unos 5.000 jueces y unos 2.400 fiscales. Estas reflexiones con respecto a las misiones y funciones podemos atender a ello. Hay una cierta tendencia a utilizar el Ministerio Fiscal como un remedio, como un auxilium peccatorum, por hablar en términos de letanías católicas. Sencillamente, cuando se necesita o surge un conflicto, ponga un fiscal en su vida.
Cuando yo era jefe de la Secretaría Técnica, en el año 96 ordené un inventario de las funciones atribuidas al Ministerio Fiscal. ¿Dónde aparecíamos? Aparecíamos incluso en el reglamento de la Federación Española de Ping-Pong, donde cuando se producía una sanción o alguna actividad especial se ponía en conocimiento del Ministerio Fiscal. No voy a decir la cantidad de organismos autonómicos, de organismos centrales donde tenemos que tener una presencia absolutamente activa. Hay que reflexionar. Hay que reflexionar en términos generales acerca de si las exigencias de la sociedad respecto del Ministerio Fiscal le conviene a una plantilla que obedece a los términos en los que está realmente concebida. Yo en estos términos y en términos de jurisdicción recuerdo siempre la anécdota que contaba Sir Samuel Hoare, el embajador del Reino Unido de la Gran Bretaña en España en los años de la posguerra, cuando don Ramón Serrano Suñer le organizaba manifestaciones para exigir Gibraltar español delante de la embajada británica, y don Ramón, que era un tipo muy elegante, muy educado, le llamaba a Sir Samuel, el embajador británico, le decía: Sir Samuel, le mando más policía, y Sir Samuel cáusticamente decía: no, mándeme menos estudiantes. Bien, esta referencia significa en muchos casos que la primera reflexión que tenemos que hacer es si no estamos judicializando en exceso la vida social, la vida familiar, la vida administrativa, la vida política. Los tribunales son el último remedio, el quirófano donde arreglar conflictos sociales. Si la propia sociedad no opera mecanismos de mediación, de arbitraje, de prevención de situaciones sociales, no puede esperar que la Administración de Justicia solucione, solvente esos problemas sociales. Actuará quirúrgicamente, actuará imponiendo penas, sanciones, decidiendo conflictos, que no es poco y nos es perfectamente exigible conforme a la tutela judicial efectiva, pero difícilmente podrá poner remedio a la violencia de género, a las desigualdades económicas, a las malas prácticas bancarias o a cualquier otra de las actividades que nos acosan, incluida la de la corrupción política. Una sociedad viva es la sociedad que previene problemas. Una sociedad camino de la extinción es la sociedad que condena a los tribunales a resolver lo que, insisto, no es sino la cirugía de un cáncer a veces galopante con ADN sociales perfectamente definidos. En ello exige fundamentalmente una reflexión acerca de la calidad de nuestros trabajos, cosa que estamos haciendo y que estamos dispuestos a hacer fundamentalmente, pero también de los mecanismos legislativos. Ahora mismo se está operando una importantísima reforma. Yo, de una forma un poco coloquial, a mi querido y gran amigo Alberto Ruiz Gallardón le digo: como no puedes construir túneles, vas a hacer leyes concretamente, y tiene delante un panorama pues lo más parecido al que tenía Alonso Martínez, el gran legislador liberal del siglo XIX. Conviene decir que en el siglo XIX, cuando España era una sociedad todavía en desarrollo industrial, hubo eminentes liberales, y tengo que nombrar aquí a Sagasta y su Partido Liberal, y muy especialmente a Alonso Martínez, capaces de decidir cosas que no se decidían en Europa. Un proceso no inquisitorial, una institución profundamente liberal como era el juez de instrucción, imparcial, y un sistema procesal camino de ser regido por un criterio acusatorio. Si ustedes tienen, yo diría casi el gusto, yo le diría un poco la obligación ciudadana de buscar en Internet la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, descubrirán una radiografía casi perfectamente actual de los males de la justicia, de los males del proceso penal, de la esperanza que tenía don Manuel Alonso Martínez en que la Ley de Enjuiciamiento Criminal que él aprobó en 1882 fuera el primer paso para modernizar España, para dar respuesta en los procesos penales a estos criterios. Ahora, como les digo, el ministro Ruiz Gallardón ha emprendido una ingente tarea a la hora de enfrentarse a la modernización normativa. Luego vendrá la de plantillas, la de demarcación y luego finalmente la de los medios tecnológicos. Toda debería de ir a la vez, que va a comprender un nuevo diseño de la planta de la demarcación judicial. Tenemos una planta de demarcación judicial prácticamente idéntica a la del siglo XIX, con poblaciones, con demandas sociales que ya no pueden obedecer a los viejos partidos judiciales, muy probablemente, una regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, finalmente, su gran acometimiento, una profundísima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Yo quiero decirles aquí lo que vengo diciendo en muchos foros. La reforma del proceso penal, que implicará atacar el 75%, hablando en términos estadísticos, de la carga de trabajo de todas las jurisdicciones españolas, por lo tanto es una tarea absolutamente esencial, afecta fundamentalmente a bienes cotidianos de la sociedad. Esos bienes cotidianos que la ciudadanía está exigiendo. Y básicamente una de mis obsesiones. Cómo conseguir hacer la justicia más inmediata, más cercana a los ciudadanos, lo cual implica mayor celeridad, sin demérito alguno de las garantías que hemos conquistado procesal y constitucionalmente desde el año 1978. Miren ustedes, esto es posible. Esto es posible, y es posible porque, gracias a Dios, a diferencia, me temo, que en algunas otras áreas como educación, en el mundo de la justicia hay consenso. Hay consenso para reflexionar y reconocer que la situación de la Administración de Justicia no es crítica, pero es grave, que tenemos los medios para cambiarla, que hay medios para cambiarla y hay un enorme consenso acerca de los medios para cambiarla. Yo tengo la sensación que también políticamente hay bastante más consenso en el área de justicia para poder hacer cosas en común que en otras áreas, desgraciadamente, mucho más conflictivas, como quizás sea el mundo de la educación. Y si hay consenso a la hora de reconocer que no estamos bien en el campo de la Administración de Justicia, ¿cuáles pueden ser los remedios para atacar esta situación que afecta, insisto, a la cotidianidad de la vida de muchos españoles, a la vida de las empresas, a la vida de grupos sociales, a la vida de gente no muy bien protegida dentro de la sociedad? Creo que este es el momento para atacar precisamente esa reforma, una de cuyas reformas esenciales es la reforma del proceso penal. Esa reforma del proceso penal en la que hay que ser suficientemente valientes y decir que deben de ser expulsadas de la jurisdicción las faltas. Hay 800.000 juicios de faltas en España, 350.000 casi a los que tiene que acudir el Ministerio Fiscal. No hay ningún país del mundo en el que esas mínimas infracciones de la convivencia ciudadana se diluciden en los tribunales de justicia, a enormes costes económicos, a enormes costes organizativos y administrativos. Todas las sociedades han resuelto esas pequeñas infracciones que tienen su entidad, que tienen su trascendencia en la vida cotidiana, y lo han hecho a través de tribunales de policía administrativa imparciales, de soluciones de sociedad civil, de arbitrajes privados. Esto es lo que hay que impulsar como criterio para desjudicializar 800.000 juicios de faltas ciertamente importantes. El segundo de los grandes desafíos que tiene el proceso penal es la justicia, que hay que hacerla de una forma inmediata. Esa justicia de forma inmediata comprende esos delitos flagrantes, es decir, sorprendidos in situ o semiflagrantes, o para los cuales es una innecesaria instrucción o investigación. En todos los lugares del mundo civilizados existe lo que es conocido coloquialmente como juez del mazo. Tribunales que están funcionando 24 horas, a los que se acuden las partes con sus pruebas, en los que ya es innecesario el atestado policial, donde hay mecanismos modernos de conformidad, de ofrecimiento de penas alternativas, que no es necesario que la gente vaya a prisión, que es necesario otro tipo de medidas, muchas de ellas de recuperación, de rehabilitación social, de trabajos para la sociedad. Hay que crear todo ese entramado y es fácil hacerlo autoorganizándonos todos y teniendo esa referencia. Eso implicaría eliminar buena parte de la tramitación a lo largo del tiempo. Yo no voy a decir una ciudad española, lo he dicho a mis compañeros esta mañana en la Fiscalía, una importante ciudad española en la que la Fiscalía califica los denominados juicios rápidos en 3 días y se están señalando a 1 año, año y medio y 2 años la vista oral. Esto es una burla, no ya para semánticamente hablar de juicios rápidos, sino para una exigencia de una justicia ciudadana. Si nos comprometemos los colegios de abogados, los procuradores, los agentes de mediación, los jueces y los fiscales, y nos hacen caso los poderes públicos, creo que podemos ofrecer a la ciudadanía que ese mazo importante de las infracciones diarias puedan verse juzgadas, sentenciadas, en muchos casos de conformidad, como pasa en muchos países, y significará que la ciudadanía verá cercanía en la resolución de sus problemas respecto a ellos.
Y nos quedan los grandes procesos, los procesos mediáticos, los procesos que están todos los días en los periódicos, los que necesariamente en el coloquio saldrá alguna pregunta que intentaré responder en la medida de mis posibilidades y con la discreción y prudencia que debo de tener. Esos procesos complejos, en los que hay pruebas periciales complicadas totalmente. Para ello hay que acudir a los modelos en los que se han solucionado estos temas. Y uno de ellos es el proceso anglosajón, aumentando las garantías que allí no existen para la igualdad de las partes en el proceso. Concretamente, es preciso, antes que después, llegar cuanto antes a una vista oral. No es posible que practiquemos pruebas ante la policía, pruebas ante el juez de instrucción, pruebas en la fase intermedia y luego otra vez las pruebas decisivas en la vista oral. No. Hagamos nuestro trabajo cada una de las partes en el proceso, seamos citados por los jueces en una fecha, presentémonos todos con nuestras pruebas y allí, ante los tribunales o ante el tribunal del jurado, que son los que tienen que decidir con inmediación, decídanse esos procesos. Eso es lo que está sucediendo en todos los países civilizados, eso es los países donde se da respuesta a este tipo de cosas. Probablemente con esa acotación del proceso todos nos pondremos, permítame la expresión, las pilas para llevar las pruebas suficientes para probar la culpabilidad, probar la defensa de nuestras posiciones delante del propio proceso. Se abren unas expectativas importantes para el Ministerio Fiscal, como es la atribución de la investigación en la fase de la instrucción sumarial. Y yo quiero decirles a ustedes que eso requiere muchas cosas, pero esencialmente que para la Fiscalía se pongan a nuestra disposición, con carácter de dependencia exclusiva y orgánica, unidades de policía y unidades de peritos. Si no, nadie va a creer que el Ministerio Fiscal no sigue siendo, y no lo somos, la larga mano del Ejecutivo, sobre todo allí donde los ejecutivos puedan tener intereses especialmente. Esa dependencia del Ejecutivo acabó desde 1978. En este momento ni el Gobierno nos puede dar órdenes de carácter general ni particular. La única conexión con el Ejecutivo es mi nombramiento que hace el Rey a propuesta del Gobierno, pero debo de pasar un informe del Consejo General del Poder Judicial y una audiencia de idoneidad ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. A partir de ese momento, si yo no actúo con independencia, si yo no actúo con imparcialidad, es por mi responsabilidad, es por mi manera de entender el Ministerio Fiscal, no porque la ley me obligue ni el estatuto me obligue para mí ni para el resto de los fiscales. Créame que ese viejo cliché cinematográfico del fiscal con unos colmillos de Drácula intentando atacar denodadamente a la pobre víctima defendida brillantemente por Gregory Peck está muy bien en Matar a un ruiseñor o en Veredicto Final, pero no obedece en modo al Ministerio Fiscal español, que tiene continuamente representación de las personas menos favorecidas, desde consumidores hasta ancianos en residencias de ancianos, pasando fundamentalmente por pedir absoluciones o archivos o sobreseimientos cuando pensamos que no disponemos de pruebas de cargo para hacerlo concretamente. Eso se está haciendo cotidianamente en todas las fiscalías, en un trabajo callado, discreto, no reconocido, puesto que al final los focos recaen inevitablemente sobre aquellos aspectos ciertamente mediáticos y sin mayor circunstancia. Voy acabando. Es muy importante que ustedes mediten en lo que les he dicho, la necesidad de que todos respondamos a ideas democráticas en cuanto a que la justicia forma parte absolutamente de todos, y ello fundamentalmente porque somos nosotros, los jueces y fiscales, los que debemos de tener clara que tenemos una misión trascendente. En otra película que probablemente hayan visto ustedes, Vencedores o Vencidos, al final el gran jurista alemán que había protegido los desmanes de los nazis, interpretado magníficamente por Burt Lancaster, llama a su celda, después de haber sido condenado, al presidente del tribunal que le ha condenado, que es Spencer Tracy, un juez casi retirado de Estados Unidos, un juez anglosajón, y le dice: no se preocupe usted ha dictado una sentencia justa, yo soy culpable, pero quisiera decirle que yo ni me podía conocer, ni me podía imaginar el horror que se ha producido en Alemania. Y Spencer Tracy le decía una cosa que creo una reflexión moral, de ética profesional para jueces y fiscales, que es muy importante para que tengamos en cuenta nosotros en el día a día. Decía a Burt Lancaster: mire usted, el primer día que dictó usted una sentencia
declarando culpable a una persona sabiendo que era inocente, abrió usted las puertas del horror. Y creo que esa es nuestra labor. Si nosotros con nuestros dictámenes, los jueces con nuestras sentencias, no somos justos no solamente en aplicar el imperio de la ley al que nos sometemos. No somos justos en el sentido de ser sensibles a la realidad social en la que hay que dictar las leyes. Interpretamos las leyes conforme a esa ética de Spencer Tracy, en Vencedores o Vencidos. No estaremos haciendo realidad el valor justicia que proclama nuestra Constitución. Ustedes nos lo deben demandar, ustedes ayúdennos a pedirnos esa exigencia, ayuden también a exigir a sus representantes en los parlamentos para que alleguen los medios necesarios para que, siendo nosotros ejecutores de la ley en los términos estrictos de justicia, podamos satisfacer esas demandas sociales. El derecho es algo que requiere discreción y convencimiento. Acabaré con una anécdota de nuevo cinematográfica. La cuenta Katharine Hepburn en su interesante libro de memorias. Cuenta que ella era muy amiga de Felix Frankfurter, lo he citado anteriormente, uno de los grandes juristas norteamericanos, magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Cuando le designaron magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos, Frankfurter le dijo a su amiga Katharine Hepburn: Katie, vamos a darle la noticia a mi viejo maestro. Y allí que se fueron. Su viejo maestro nonagenario tenía una casa preciosa al borde del mar en Nueva Inglaterra, Massachusetts, y allí pasaron la tarde y en un momento determinado comenzó a adormecerse el maestro de Felix Frankfurter. Frankfurter le dijo a Katie: vámonos, que el maestro empieza a dormitar. Le dio un golpecito y le dijo: maestro, Katie y yo nos vamos. Le recuerdo, me han designado magistrado de la Corte Suprema, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. El viejo maestro le dijo: ya lo sé, Félix, no has hablado de otra cosa en toda la tarde. Y bien, se despidieron, echaron a andar y a los pocos pasos se oyó la voz firme, cascada, pero firme del viejo maestro que le decía: recuerda, Félix, necesitamos orden. Frankfurter se volvió a Katie Hepburn y le dijo: Katie, yo un liberal, el maestro chochea, pedidme a mí orden. Siguieron andando y se volvió a oír otra vez la voz cascada pero firme del viejo maestro de Felix Frankfurter que decía: pero recuerda, Félix, no demasiado orden. Esa es la justicia y a eso es lo que jueces y fiscales nos dedicamos. Muchísimas gracias.